Vamos a leer en la primera carta de Pedro, apóstol, capítulo 1, versículo 13 en adelante. Escribe así el apóstol Pedro: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y pasamos ahora al Evangelio según Juan, capítulo 17. Y nos vamos a conformar con leer solamente 3 versículos. Capítulo 17, versículo 17. Nuestro Señor Jesús, orando, dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Como decíamos, en esta segunda parte de lo que es la oración del Señor a su Padre, ahora está intercediendo, está pidiendo por los discípulos, por lo que es el pueblo de Dios. Y entre otras cosas hace una serie de peticiones muy específicas. Por una parte, hemos visto ya que el Señor pide que los guarde, guárdalos, y guárdalos del mal, que no los quites del mundo, sino que los aguardes del mal. En esta tarde yo quiero que veamos una segunda petición que el Señor Jesús hace por los discípulos. En otras más que veremos en diferentes domingos, y también por otras cosas que nos dice la oración que Él nos deja para poder enfrentarnos o afrontar
el mundo que nos ha tocado vivir. No un mundo muy diferente de lo que antes los discípulos estaban viviendo al nuestro. Las necesidades, los conflictos, los problemas siguen siendo lo mismo, aun cuando el hábito, el ropaje haya cambiado en el pasado al día de hoy. El Señor Jesús ha pedido que seamos guardados del mal. Pero después de ver que sí, que seremos guardados del mal y que no perderemos aquello que nuestro Señor Jesucristo ha ganado con su sangre, es decir, que estamos seguros porque así el Señor lo ha obrado y así el Señor ha obrado, estamos seguros en esta salvación, que no hay nada ni nadie que la pueda arrebatar, y que, por tanto, aun cuando hay un gran sufrimiento y podremos experimentar grandes dificultades en el mundo que nos toca vivir, estamos seguros, seremos guardados. Pero quizá podríamos considerar que esto no es suficiente. No es suficiente con que nosotros seamos guardados del mal o que seamos apartados, distintos, separados del mundo. El otro día veía en algún lugar la información de una mujer que había decidido dejarlo todo e irse a vivir al bosque con aquello que ella podía recoger y que llevaba en esas circunstancias pues ya algunos años. La gente pensaba que era una mujer trastornada, que tenía algún problema mental, pero cuando el reportero fue a investigar, descubrió que era una mujer normal, que había decidido dejar su trabajo y la única vinculación que tenía es poder ganar un poco de dinero para pagar el sitio donde estaba en medio del bosque, sin luz, ni agua, etc. Es decir, una mujer que ha decidido vivir apartada del mundo. Nosotros hemos oído a lo largo de la historia acerca de los ermitaños, aquellas personas que han decidido vivir apartados del mundo. E incluso podemos llegar a entender en cierta medida a aquellos que han llegado a la jubilación y que piensan que bueno, la jubilación es apartarse, dedicarse a algún tipo de hobby, entretenimiento secundario y por tanto no envolverse en todas las situaciones que hay a lo largo de la vida. Nos vamos a encontrar diferentes maneras de afrontar el mundo que nos rodea. Nuestro Señor Jesucristo va a hacer una petición muy específica, muy peculiar, que tiene que ver contigo y conmigo, que tiene que ver con nuestra vida aquí y ahora. Hemos leído en el versículo 17 el Señor Jesús pidiendo santificación. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Qué es lo que el Señor está pidiendo para nosotros? Si recordamos, en la oración dice que no es que nos saque del mundo, no es que nos lleve a otro lugar, en otro rincón, sino que el mal no nos afecte, pero a la misma vez ahora hace una oración específica, santifícalos. La Escritura, y es curioso, en la providencia de Dios, esta mañana hemos estado hablando de algo parecido a esto, acerca de la santidad. La Escritura nos dice muy claramente en varios lugares que el llamamiento de los cristianos es a ser santos. Sed santos porque yo soy santo. Hemos leído en la carta del apóstol Pedro. Y citábamos en la mañana en pasajes del Antiguo Testamento donde se nos dice que nosotros, puesto que ahora estamos para con Dios, tenemos que ser santos porque Él es santo. Y lo que la Escritura nos quiere decir con respecto a esto es que santo es que nosotros somos apartados de lo común para ser dedicados a algo especial. No una de las dos cosas, sino las dos cosas. Somos apartados del pecado y del mundo como tal y consagrados para Dios. Normalmente ponemos estos ejemplos en las Escrituras donde se cogían elementos para el sacrificio que eran elementos comunes, no podrían hacer la diferencia de un cuchillo o de un cazo que se utilizaba, pero
se hacía aquellos elementos comunes, pero algo muy especial, y por tanto se consagraba, se santificaba. No podía dedicarse para ningún otro uso. Lo que nos está diciendo el Señor Jesús es esto de una manera literal, clara y directa. El pueblo de Dios, dice el Señor, tiene que ser santificado, es decir, no podemos estar dedicados a las cosas comunes del mundo, no podemos estar implicados en aquello que contamina, que es el pecado en todas sus facetas, y por tanto tenemos que ser movidos a consagrarnos y dedicarnos completamente al Señor. Si tú estás imaginando la vida cristiana de otra manera, te estás equivocando y estás yendo en contra de lo que está diciendo las Escrituras. No dice la Escritura que tú eres salvo en primer lugar para que seas mejor persona, no eres salvo para que seas mejor ciudadano, no has sido salvo para que seas mejor hijo o mejor padre o mejor marido. Tú has sido salvo para dedicar tu vida entera, de principio a fin, al Señor, consagrado para Él. El ser consagrado, santificado o dedicado al Señor implicará, por supuesto, que serás mejor ciudadano, serás mejor persona o serás mejor padre o hijo, etc. Esto debe de quedar muy claro. No vamos a dedicar mucho tiempo a poder ver esta petición del Señor. Tengo aquí un libro que luego después haré una lectura. La vida en el Espíritu de Lloyd Jones. 12 mensajes, dedica 12 sermones a este versículo solo. No voy a hacerlo yo. Pero yo quiero que tengáis claro lo importante que es esta idea para el creyente. Tú has sido redimido para la santificación. Y el Señor, nuestro Señor, está haciendo esta hora de intercesión, de oración, para que tú seas santificado. Si quieres estar un día donde Él, nuestro Señor, está, tienes que comenzar a ser como Él es. Y nuestra vida en este mundo debe ser esto. Toda nuestra vida debe de estar volcada a darle a Él la gloria y a ser cada vez más semejantes a Él. De tal forma que si el Señor te da oportunidad, y debemos de rogar al Señor que os dé esa oportunidad, en este mundo lleguéis a ser un claro y verdadero reflejo de Dios en el mundo. No es que vosotros seáis la luz al mundo, pero que reflejéis claramente la luz de nuestro Señor. Si ponéis otra prioridad en esto, entonces es que no habéis entendido el Evangelio, porque nuestro Señor ha orado y su oración va a ser cumplida para que los suyos, y específicamente los suyos, porque el Señor no ora por el mundo, sino que ora por los discípulos, ha orado para que los discípulos, y por tanto tú, si eres discípulo, seas santificado. Por tanto, tu proyecto de vida no es el mundo, ni nada de lo que el mundo representa. Tu proyecto de vida, tu trabajo diario es el Señor. Ha sido sacado de un sitio y ahora es dedicado plena y absolutamente a otro objetivo, que es Dios. No necesitamos dar más énfasis. Lo que necesitamos es entenderlo y obedecerlo, aplicarlo. ¿Cómo es y cómo obra esta santificación? La verdad es que si en esta tarde
me seguís en este mensaje, vais a entender el contexto teológico más profundo que podamos imaginar. Cuando miráis los libros de teología y podemos o intentamos entender lo que es la santificación y podemos llegar a comprenderlo y aplicarlo y a vivirlo, os convertiréis en verdaderos teólogos. Y no porque yo puedo hacerlo, sino porque mi atrevimiento en esta tarde es grande. ¿Cómo es la santificación de lo que estamos hablando? Bueno, lo primero que nos dice esta frase que hemos leído es que la santificación nace en la divinidad, no nace en nosotros. Fijaros que es el Señor, en su obra de redención, de intermediario, es el Señor que pide al Padre que nos santifique a nosotros. Por tanto, si hay algo de santidad y hay algo de santificación en nosotros, no hay mérito en nosotros, sino que es obra plena y total de Dios el Padre, que le ha concedido al Hijo su petición. La Escritura nos lo dice claramente: tú como creyente debes de ser santo. Pero también nos enseña en nuestra naturaleza que nosotros no podemos ser santos por nosotros mismos. Porque si bien puedo estar acertando en cierta área de la ley, estoy quebrantando la ley en otra área. Aun cuando yo me esfuerzo en una pequeña parte de mi vida, estoy acumulando pecados en otra parte. Por tanto, la santificación o la santidad es nula. No puedo aun cuando quisiera. Pero lo que nos está diciendo ahora nuestro Señor Jesús es que la santificación es posible para los discípulos porque nuestro Señor Jesús está haciendo una oración eficaz al Padre. Así que ahora la santificación es posible. Y si tú ves que hay una mejora en tu vida, es decir, que de alguna manera, Dios lo quiera, estás viendo que te alejas del pecado, ese pecado concreto que te asedia día tras día, no es porque tú tengas fuerza o capacidad natural propia, sino porque la oración de nuestro Señor Jesús es eficaz, efectiva. Dios es el que inicia la santificación o la santidad. Y el hombre, ciertamente por esa chispa, puede continuar creciendo en santidad y dedicándose más al servicio de la causa del Señor y del Señor mismo. Pero quizá deberíamos de ver un poquito más claro lo que nos está diciendo el mismo Señor. Fijaros en el versículo 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Es decir, que tu santificación, tu consagrarte para Dios, no es únicamente que el Señor Jesús lo haya pedido, sino que el Señor Jesús ha hecho todo lo necesario para que tú lo puedas hacer. Es decir, que para que tú crezcas en la santificación, antes Él ha sido santificado o ha sido consagrado. Es decir, que todo lo ha producido en primer lugar la obra del Señor Jesús. ¿Cómo es esta consagración? ¿Cómo es la santificación? ¿Dónde la podemos ver de manera especial en nuestro Señor Jesucristo? Claro, deberemos de empezar en primer lugar en la eternidad. Cuando se está haciendo el plan de salvación de pecadores y en medio de esa conversación divina, el Señor Jesús dice: envíame a mí, yo iré. Es decir, en la eternidad, nuestro Señor, el Hijo de Dios, se consagra para que nosotros seamos redimidos y crezcamos en buenas obras. Lo podemos ver a lo largo de toda la obra de Israel.
cómo en ciertos momentos claves el ángel de Yahvé, Dios mismo, se hace visible aun cuando sea en sus propias espaldas, o la gloria, para que el pueblo de Israel sepa que el Hijo de Dios o el siervo está dedicado a la obra y a la causa del Padre. En todo el Antiguo Testamento podemos ver cómo nuestro Señor Jesús es consagrado a la obra y a la causa. Todos los sacrificios que nos habla el Antiguo Testamento, toda la simbología del templo, del tabernáculo antes, nos está indicando que nuestro Señor Jesús está dedicado a la causa del Señor o del Padre y de su gloria. Pero especialmente podemos ver la consagración o santificación del Hijo cuando podemos leer Isaías 53 o la carta de Pablo a los Filipenses. Y él se despojó, dice, de toda su gloria para hacerse siervo sufriente y venir a dar su vida por nosotros. La encarnación, es decir, Dios Espíritu se hace hombre naciendo de una mujer virgen para dedicarse a la causa de la salvación del pueblo de Dios, consagrado. Pero no solamente esto, sino que si vosotros leéis, por ejemplo, todo lo que es el Evangelio de Juan, podréis ver cómo el Señor Jesús ha decidido, dice, obedecer al Padre. Todo lo que yo oí, todo lo que el Padre me ha dicho que haga, yo lo he hecho. Por tanto, la santificación del Hijo es obedecer en todo al Padre. Pero es más, la santificación de Jesús también la podemos ver en todo lo que es el cumplimiento de la ley y de todos sus requisitos. Fue obediente en todo, no solamente al Padre, sino a las demandas de la ley. De tal forma que aun cuando nuestro Señor Jesús fue tentado en todo semejante a nosotros, Él fue sin pecado. Y así nos dice el libro de Hebreos, nuestro Señor Jesús se puede identificar con todos nosotros. Se ha dedicado por completo desde la elección de la eternidad, pasando por toda la historia del pueblo de Israel y en la misma encarnación, obedeciendo al Padre y cumpliendo la ley, para que nosotros también fuéramos santificados. Pero el clímax, lo más grandioso de toda esa santificación de nuestro Señor Jesús, en el cumplimiento de todas las cosas, lo encontramos en el Calvario. Cuando nuestro Señor Jesús se rinde, se ofrece, se da y permite que hagan todo sobre Él, todo el tipo de maldad, de violencia, de desprecio. Y lo podemos ver como la imagen más horrenda que podamos imaginar. El Hijo de Dios clavado en una cruz de aquella manera tan humillante. Todo eso que nosotros vemos es la santificación. Es decir, nuestro Señor ofreciéndose por completo en el cumplimiento de todas las demandas para que tú y yo ahora seamos santificados. Necesitamos toda una vida para que podamos meditar en esta gran verdad. Nuestra vida no puede ser corriente. Nuestra vida no puede ser ordinaria como el resto de las vidas. Tú y yo no podemos ser como el resto de las personas. No podemos hacer, no podemos vivir, no podemos pensar, ni siquiera podemos sentir como hace el resto del mundo después de saber lo que Cristo ha hecho por nosotros. No podemos valorar nuestra vida únicamente porque se ha hecho un gesto de limosna. Nuestra salvación, nuestra santificación no son unas cuantas migajas ofrecidas, no es el sacrificio de un carnero en un altar. De lo que estamos hablando, de todo lo que implica nuestra nueva vida, ha comenzado en el momento que nuestro Señor Jesús se ofrece y lo da todo para que nosotros podamos alcanzarlo todo.
No podremos imaginar nuestra vida cristiana de otra forma si no empezamos siempre en el Señor Jesucristo. Y no lo podemos calcular ni medir si no acabamos siempre en el Señor Jesucristo. Así que la obra de la santificación empieza y termina en la voluntad del Padre. Aun cuando nosotros tengamos que aportar a lo largo de nuestra vida, nuestra parte, lo que es y lo que somos es por la gracia de Dios. Ahora bien, si la santificación por la cual nuestro Señor Jesús está pidiendo, ese dedicarnos y ser distintos al resto del mundo, ha comenzado la voluntad del Padre, ha continuado en la obra del Hijo, pero ahora tiene que verse en nuestras vidas. La santificación implica crecimiento, no es algo estanco, no es algo que está parado como es la justificación. Una vez salvos, siempre salvos. Hemos sido justificados, ya no hay nada más que hacer. Nuestro Señor Jesús dice, consumado es, ha cumplido y por tanto todo está hecho. Esto es cierto para la justificación, pero no para la santificación. Fijaros bien que lo que hemos estado viendo aquí en Juan, capítulo 17, versículo 17, 18, 19 y en el resto de toda la Escritura, es que es por los discípulos ya salvos que el Señor está pidiendo santificación. Por tanto, tú, sea quien seas, estés donde estés, yo no puedo entrar en tu corazón, ni en tu mente, ni en tu vida, ni quiero hacerlo. Lo único que puedo decir con toda la firmeza de las Escrituras es que todavía no has llegado donde debes de llegar y que no has alcanzado la medida que tienes que medir. Sí puedo decir con toda firmeza que si en esta tarde tú has puesto tu confianza en el Señor Jesucristo, este mundo no es lo único. Estás seguro para el mundo que ha de venir después. Esto es seguro. Ya está hecho. Todos aquellos que creen tienen vida eterna. Pero la santificación es otra cosa. Aun cuando está unida, no es lo mismo que la justificación. Y por tanto, debes de avanzar, debes de crecer. En otras palabras, si en la santificación de tu vida no creces, entonces es que decreces. No te puedes imaginar que has llegado a un nivel donde puedas decir, ya he alcanzado suficiente nivel de santidad. Esto es un engaño del diablo. Nunca, nunca alcanzarás el nivel adecuado. Siempre en esta vida tienes que ir avanzando y tienes que ir creciendo. De otra manera es que lo que estás haciendo es deteriorarte. El niño tiene que ir creciendo día tras día cuando sea de manera invisible, porque cada cierto tiempo tiene que mirar que su aspecto, su altura, su sabiduría ha ido creciendo y se ha ido formando. Si hay un niño que no crece y no avanza, no pueda llegar y decir que ya es suficiente. Se va a quedar en la mitad del camino. Nosotros tenemos que avanzar y tenemos que crecer cada día. Estar cada vez más cerca de nuestro amado, del Señor. Y el estar más cerca de nuestro amado es ser cada vez más semejantes a Él. No hay manera de imaginar que tú puedas estar o puedas decir que estás más cerca del Señor si la imagen del Señor no se nota en tu vida. Es tal el calor que desprende el sol de justicia, es tan grande la gloria que nos rodea, que si no lo notas en tu vida y no lo notan los demás, no estás acercándote, aun cuando otros te lo puedan decir o tú lo puedas pensar. Cada vez más cerca del Señor es tener más la imagen del Señor en tu vida. O lo puedo decir de otra manera. Quizá en esta tarde tú estás siendo totalmente indiferente porque este mundo es para ti y tú solamente tienes tu corazón en las cosas de aquí. Y puedes hacer lo que quieras.
Puedes consumir tu vida en las cosas perecederas que te rodean, hasta que el Señor quiera abrir tus ojos engañados. Pero, si tus ojos están puestos en el cielo, si tu meta está en la vida eterna, cada vez tienes que estar más preparado para esa vida eterna. No puedas decir que te es indiferente, sino que cada día tú vas a prepararte. Como dice Pablo, te vas a alejar más de este cuerpo de carne para tener más el cuerpo del Espíritu. Ser menos carnales y ser más espirituales. Tener más descanso en las riquezas del cielo que descanso en las riquezas del mundo. Si tú estás diciendo que creces y que tienes un gran anhelo por el cielo, pero todo tu esfuerzo, todo tu trabajo, todo tu interés son las cosas de este mundo, tienes una contradicción en ti. ¿Cómo puedes estar deseando aquello por lo cual no trabajas? La santificación implica que si realmente quieres ser santificado y quieres crecer y quieres avanzar siendo más imagen de nuestro Señor Jesucristo, tienes que trabajar por aquellas cosas que pertenecen al cielo y menos por las cosas que permanecen o pertenecen al mundo. ¿Es esto así en tu vida? ¿A qué te dedicas cada día? ¿En dónde consumes tu tiempo? ¿Dónde ejerces tus dones? ¿En las cosas de aquí o en las cosas de allí? ¿Estás dedicado, consagrado a las cosas de Dios o a las cosas de los hombres? A lo largo de nuestra vida, la santidad nunca será alcanzada por completo. Quizás sí, santidad alcanzada, pero no completada. Todo nuestro esfuerzo es en avanzar. La meta la alcanzaremos cuando estemos al otro lado. Ahora bien, si en tu vida no ves que creces y avanzas, si no estás dando pasos, entonces es que tienes un problema de entendimiento o un problema de voluntad. Porque no le podemos decir a nadie del mundo, haz lo que sea necesario para ser salvo, porque no puede hacer nada. En la salvación nadie puede aportar nada. Incluso todos nuestros esfuerzos para salvarnos son ropa sucia delante de los ojos de Dios. No podemos pedirle al pecador, deja de ser pecador. Ahora, para los creyentes y los discípulos, sí le podemos decir que debes de ser santo y debes de ser más santo. Porque nuestro Señor Jesucristo ha orado para que sí lo seas. Si no lo haces, no es porque no puedas, sino porque no quieres. Y esta es la gran diferencia que encontramos en muchos llamados cristianos. Si no hay santidad en un cristiano, no es porque no pueda ser santo, es porque no quiere ser santo. Si hay pobreza en la iglesia, si el mundo cristiano está doblegado por las cosas del mundo, está frenado y rendido, no es porque no se haya hecho todo lo necesario. Cristo ha sido santificado para que nosotros seamos santificados y ha orado para que la santificación sea completada. Si no hay santidad en tu vida, no es porque no puedas ser santo, sino porque no quieres ser santo. Y lo tendremos que repetir constantemente en medio de nosotros. Fijaros cómo lo dice este autor, Martin Lloyd-Jones. La preocupación de la Iglesia no consiste en destruir la infección. La infección seguirá ahí hasta que nuestro Señor vuelva. La infección proseguirá hasta que Satanás haya sido echado al lago de fuego. Es imposible detenerla. Seguirá allí a pesar de todos los comités y todas las comisiones que creemos. Esa no es la preocupación primordial del cristiano. La tarea del cristiano, de la Iglesia y del Evangelio es velar porque tú y yo
ingiramos tanta leche pura y tanta carne de la palabra que nuestras defensas crezcan de tal modo que, por así decirlo, podamos vivir en un sanatorio de enfermedades infecciosas y ser completamente inmunes. Los gérmenes están ahí, sí, pero estamos llenos de esos anticuerpos que los destruyen en el momento en que nos atacan. Esto es la santificación. Y esto es lo que nosotros tenemos que buscar. Estamos en un mundo infectado por el pecado y nos toca y nos quiere manchar y dañar por todas partes. No es nuestro esfuerzo quitar el pecado del mundo, es nuestro deseo y debe ser nuestro esfuerzo estar inmunes por la oración de nuestro Señor Jesucristo y nuestro trabajo de cada día para que esa infección no se agarre a nosotros. Cuando el Señor Jesús está orando, y esto tendremos que decir en tercer lugar en este pasaje, acerca de la santificación para ti y para mí y para todo el pueblo de Dios, está orando por la santificación de todo el ser, de toda la persona. Es decir, que cuando nosotros debemos de estar consagrados y santificados, tenemos que estar consagrados, santificados en nuestra mente. Cómo pensamos tiene que estar dedicado por completo a la obra de nuestro Señor Jesucristo y a la gloria de su nombre. Nuestro corazón, es decir, nuestros sentimientos, nuestros deseos, deben de estar consagrados por completo a la obra y a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nuestras palabras que hablamos tienen que estar dedicadas por completo a la persona y a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestras obras, sean las que sean que hagamos, y no importa dónde vayamos, tienen que estar consagradas a la gloria de nuestro Señor. Mente, corazón, palabras, obras, todo el ser. Porque santificar solamente una parte de nuestro ser va a producir un desequilibrio grande en nuestras vidas. Esto es lo que muchos pueden llegar a pensar. Pensar que uno puede estar santificado cada vez que viene a la iglesia. Es decir, ha elegido una parte de su tiempo o quizá que pueda ser un gran santo en su vida familiar, pero ha dejado otras áreas de su vida. Puede ser un gran santo, puede pensar así, por las palabras santas que pronuncia con su boca, pero su corazón está lejos del Señor. Lo que el Señor Jesús está pidiendo en su oración no es que una parte de ti esté santificada, sino que toda la persona tuya esté santificada, sea aquí o sea fuera, sea cuando hablas o sea cuando duermes, sea en el trabajo o sea en la familia. Tienes que estar todo el tiempo dedicado y consagrado al Señor. Añade nuestro Señor Jesús en su oración: santifícalos en tu verdad, en la verdad. En otra parte, nuestro Señor Jesús nos dice, y así recordamos, que Él es el camino y la verdad. Y el inicio del mismo Evangelio nos recuerda cómo Él es el verbo, es la palabra o es la verdad. Cristo es la verdad. Y cuando nos dice que seamos santificados en la verdad, está implicando la palabra de Dios o quizá todo el contexto de la Escritura, o está considerando a la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Lo que tendríamos que decir es que estar consagrados y santificados tiene que ver con vivir, fijaros bien, con vivir de acuerdo a la ley de Dios, a la palabra de Dios. No es vivir conforme lo que tú sientes o lo que tú experimentas, sino de lo que Dios dice. No puedes ser santificado en opiniones,
No eres santificado en sentimiento, por muy sinceros o muy sentidos que sean. No eres santificado por razones o filosofías humanas. La santidad de la que está hablando el Señor tiene que iniciarse en el contexto de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice que es ser santo y cómo dice Dios que debemos de ser santos? No vayas al mundo para ser como Dios quiere que seas. Ve a Dios para que seas como Dios quiere que seas. No se puede crecer en santidad en el error, porque nuestro Señor Jesús ha dicho que nosotros seremos santos en la verdad de las Escrituras o en la verdad de Dios. Por tanto, si estás enfatizando algún error doctrinal o estás enfatizando algún error de tu vida, algún error ético, contrario a lo que dice las Escrituras, no vas a crecer en santidad. Crecerás a los ojos de los hombres, pero no vas a crecer a los ojos de Dios. Ir en contra de las Escrituras o ir en contra de la verdad es, por tanto, ir en contra de la santidad, porque están totalmente enlazadas y unidas. ¿Cuánto conoces de la voluntad de Dios, de las promesas de Dios y de la palabra de Dios? Cuanto más conozcas, más fácil será crecer. Cuanto menos conozcas, más ignores y más rechaces o más pongas la palabra y la voluntad de Dios lejos de ti, más lejos estarás de consagrarte y de acercarte y de ser semejantes al Señor. Ir en contra de la santidad que se requiere es ponerte en contra de la oración y deseos de nuestro Señor. Todos los días de tu vida, no hay excusa, porque lo ha traído la palabra y lo trae la oración de manera clara. Todos los días de tu vida tienes que preguntarte cuánto más cerca estás. Tienes que preguntarte cuánto más eres semejante al Señor Jesucristo, cuánto más influencia tienes del Espíritu en tu vida, cuánto más estás siendo lleno o guiado o fortalecido por el Espíritu. Si no te preguntas esto y no ves esto que avance y crezca, ven al Señor en humildad y que cambie tu vida y que te dé las fuerzas y que te dé la actitud. No puede fallar. Nuestro Señor ve las necesidades que hay en cada uno de nosotros y ruega al Padre: Padre, santifícalos en tu verdad, porque para esto yo he sido santificado, para que ellos sean santificados en la verdad. Tenemos una gran responsabilidad. Como nos ha dicho el apóstol Pedro, toma más de la leche, toma más de esta carne espiritual. Fortalécete más cada día. Alimenta tu espíritu, tu ánimo, tu mente, tu corazón. No te dejes engañar por lo que hay en el mundo, que es falso, que es neblina, que no hay nada, es vanidad. Y acércate más a los principios de las Escrituras. Y regocíjate, descansa, desahógate en esta gran verdad que nuestro Señor Jesucristo está pidiendo y está orando. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual por la cual podráis crecer en aquello que se espera que crezcáis hasta que el Señor venga. Que así sea. Amén.